Le preguntaba al finalizar la sección anterior del espacio el aspecto de la antropología, porque hay cosas que para un grupo social son correctas y para otras son incorrectas. La formación familiar, lo que le tolera la sociedad del mismo estado para la sanción, o el pasar por alto algunas cosas muy especiales que son relativamente y generalmente violatorias al derecho individual. La antropología social nos va a aportar una información bastante importante, ¿no? Porque siempre que queremos evolucionar en algo, tenemos que mirar atrás, de dónde venimos y a dónde queremos llegar. Por eso, cuando nosotros le damos una visión criminológica a la antropología, independientemente de las culturas, queremos ver esas raíces, para ver dónde nos hemos podido equivocar y ver qué podemos solucionar. Por lo tanto, la antropología social debe de ser algo muy importante para conseguir objetivos y no volver a repetir los fallos que hemos cometido en el pasado. La tecnología es maravillosa, nos da oportunidad de hacer muchas cosas. ¿Cómo se puede aplicar la tecnología al cuidado de la mujer en medio, o del hombre, porque hay que decir que nos encontramos a veces con las dos situaciones, en medio de una situación de riesgo por violencia de género? Vamos a ver, todos los problemas de violencia de género estamos tratando de solucionarlo cuando ocurren. Si en medicina nosotros no vamos a la prevención, vamos solo a curar, claro, tanto los gastos públicos como los índices de hechos graves van a ser mucho mayores, ¿no? Yo creo que ya llega el momento de prevenir, pero verdaderamente desde la intervención directa. Por ejemplo, si una víctima de violencia de género en una aplicación móvil tiene una información de que es una orden de protección, qué le va a suceder cuando entra en un proceso penal, o qué va a pasar si ella denuncia, esa mujer va a saber dónde va a entrar. Si en una aplicación, en su intimidad, en su casa, se puede meter dentro de la aplicación y decir, ¿estaré en peligro o no estaré en peligro? Se pone a pulsar esa aplicación y se va al test de peligro que tiene aquí, del test de riesgo. Voltéelo, señor, por favor. Ella... horizontal, la posición horizontal del teléfono. Ajá, ella, por ejemplo... Aunque está en el aire, puede mirarlo en el monitor allí. Tiene conocimiento de que practica algún deporte de contacto, vive con él actualmente, ha tenido usted tiene niños con él, o está desempleado, muchos factores sociales, le ha amenazado con una pistola. Al final le podrá decir que está en riesgo o no está en riesgo, y eso le va a hacer ver, póngase en contacto directamente con la policía, usted está en alto riesgo. Coloque el horizontal, señor, creo que el teléfono en posición horizontal hacia usted. Para que... hacia mí. Perfecto. Vamos a ver. El semáforo te puede decir claramente cuál es la situación de peligro en la que estás. O sea, cuando estás en rojo, definitivamente urge ir a la policía. Pero era lo que yo le comentaba al inicio. Fuera del aire. Sí. Lo que comentábamos era respecto a cómo se visualiza una mujer en riesgo. A veces las mujeres no se identifican en riesgo. Sí. De nuevo horizontal para que pueda observarse. Ya no te preocupes. ¿Qué puede llevar a una mujer a descargar una aplicación si no se identifica como una persona? Normalmente el ser humano es curioso por naturaleza. Nosotros debemos despertar la curiosidad. Una vez despertemos la curiosidad y nos pongamos a introducir datos dentro de una aplicación, si por ejemplo me voy aquí y digo cuáles son los rasgos de la violencia de género, que hay un rasgo económico, que hay una acumulación de la atención, que hay una explosión, que un golpe es violencia de género, claro, que un insulto es violencia de género, y empieza a leerlo por esa curiosidad que tiene el ser humano, va a despertar muchas coincidencias con ella. Si por ejemplo decimos cuáles son las conductas, abuso físico, cualquier acto de fuerza que realice contra la mujer, ella misma se va identificando con la aplicación y va diciendo, pues yo coincido en esto me ocurre a mí, esto me ocurre a mí. Esto me ocurre a mí. Si llego información, ¿dónde me puedo asesorar? Por el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, tienen estos servicios donde tienen atención jurídica, tienen atención psicológica, y empezamos a abrir esa curiosidad donde verdaderamente va a ser luego ayudada si da ese primer paso. También, si una hija, que estamos empezando a tener muchos problemas también en violencia de género, su madre está identificando ciertos rasgos que los conoce aquí, pues va a empezar a buscar soluciones. O sea, es ir a la prevención. Anticípate quiere decir que si no damos un paso ahora, luego va a ser tarde. Entonces viene la competencia entre mantener el afecto o utilizar el recurso que le da a la sociedad de defenderse, de evitar que llegue a la conclusión, que es la pérdida de la vida generalmente. Ahí está, esa es la idea. La idea es que se anticipe y que los rasgos que nos va dando lo vayamos identificando como actos violentos, que si no ponemos una solución, pues al final puede acabar
con esta persona. ¿Cómo obtener una mujer que está en medio de una situación de violencia? ¿Cómo descargar una aplicación? Sobre todo si vemos que la mayoría de las ocasiones son personas que están vigiladas, el teléfono fácilmente es manipulado por esa persona, por ese agresor o esa agresora. Uh-huh. ¿Cómo manejar esto para que no se dé cuenta? Claro, son aplicaciones que pueden estar ocultas, diciendo perfectamente que son otra cosa de lo que verdaderamente son. Y hay otro punto muy importante también, que hay situaciones concretas donde saber zafarse de un agarre, proteger un órgano vital y saber huir le va a dar más tiempo a la policía a llegar. Si yo cojo, por ejemplo, uno de los vídeos que tengo aquí, que ahora mismo no tengo internet, sí tengo internet, donde si le van a golpear en un órgano vital, ella lo sabe proteger y con un desplazamiento sale huyendo, un mecanismo defensivo. Ahí es donde yo digo la formación. O sea, a la víctima hay que enseñarla a protegerse físicamente, porque cuando le agreden, si no se protege, es cuando puede fallecer por la ira del agresor. Entonces son ciertas técnicas y ciertos procedimientos donde a través de I+D+I hemos estudiado en Europa, que se encaja con la legítima defensa que dice el Código Penal. O sea, yo no puedo enseñar a una mujer defendiéndose a provocar daño. Se le enseña a reducir daños. O sea, ella se protege huyendo y dando más tiempo a la policía. En definitiva, voy a decir más o menos cuál es la orientación. La orientación es que hay unos servicios de atención a las víctimas desde las instituciones políticas, hay unos servicios satélites donde está la policía, está la fiscalía, están los órganos judiciales, están los servicios sociales, hay unos servicios donde le dan formación y autoprotección y autodefensa a las víctimas, con lo cual cerramos el círculo. Si una víctima en un golpe de llamada como tiene aquí, por ejemplo, usted imagínese que tiene que llamar a la policía, tiene que hacer 5 o 6 movimientos hasta llegar a marcar el 911. Si yo en la misma aplicación ya tengo un botón donde directamente marca el 911, yo, vienen, me atacan, me zafo de ese ataque, me da tiempo a correr, marco el 911 y digo dónde estoy anticipándome a la acción y dándole más tiempo a la policía a llegar. En definitiva, son unos protocolos. Hay una persona que está en la línea telefónica y que quiere participar de esta entrevista, es el señor Gilberto Torres Martínez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos. Muy buenos días, a ver cuál es su intención. Sí, muy buenos días para todos y todas ahí en el estudio. Mi nombre, como dije, Gilberto Torres Martínez. Díganos su observación, su ayuda en el tema que estamos tratando. Tiene que escucharnos por el teléfono, olvídese del televisor, señor Torres. Ok, muchas gracias. Sí, a ver, es que primero que todo darle la bienvenida ahí al coterráneo por el trabajo y por este aporte que están haciendo en torno a un flagelo que a nivel internacional pues estamos sufriendo. Yo dentro del marco de los derechos humanos, estando en Madrid, trabajando con la Federación Estatal de Asociaciones de Migrantes y Refugiados en España, FERINE, generamos un proyecto de formación y sensibilización y de ayuda a las víctimas de violencia de género. Aquí estamos haciendo desde los inicios con el Comité Dominicano de los Derechos Humanos este mismo programa. Y uno de los elementos que se ha detectado es la falta de información y la falta de educación que se debe de tener en torno al núcleo familiar. ¿Y por qué decimos eso? Porque desafortunadamente los padres no tenemos, digamos, esa percepción de dejar afuera del conflicto como pareja a nuestros hijos, sobre todo a los niños de temprana edad, que como todos entendemos son unos generadores de información, recopiladores de información, y claro, ellos ven como permisivo, como algo normal, las agresiones no solamente del género masculino hacia la mujer, sino también del género femenino hacia el hombre, porque esa es la otra parte. Uh-huh. Género son las dos. Es decir, aquí no podemos discriminar la violencia como tal, sino que debemos de cogerla como un todo, porque ese es el escenario donde se está generando este tipo de violencia. Lo que hace que
como decimos en un momento determinado, pues no sacamos nada con castigar al hombre cuando no estamos haciendo nada para educar al niño. Bueno, muchísimas gracias. Sí, ese es un muy buen punto. Sí, y eso me lleva al tema de, ¿es la violencia de género o es el maltratador o la maltratadora una conducta aprendida? Vamos a ver, el ser humano por naturaleza suele ser violento. Si no tenemos medios de canalizar esos actos violentos y se mete dentro de, como bien ha dicho, una forma de ver la vida, pues cuando empezamos a tener esos hechos, ¿no? El ser agresivo necesita tratamiento, independientemente, como bien ha dicho, no solo el castigo en el Código Penal, sino un sistema de reinserción, y en ese sistema de reinserción buscar el porqué, que hemos hablado al principio, por qué esto sucede. Si un hijo está viendo a su padre con estos tipos de actos de violencia y con esta agresividad, lo ve como un comportamiento natural. Eso lo hace interiorizar y realizar esos mismos actos. Yo creo que la sociedad está evolucionando bastante, ya estamos en el siglo XXI, y yo creo que es hora de que empecemos a ver, como bien ha dicho este señor, la forma de hacer de manera multidisciplinar, que todos los actores que estamos implicados de una u otra manera empecemos a trabajar. Muchos de los talleres que nosotros estamos haciendo desde la Escuela de Prevención de la Violencia allí en España, una asociación sin ánimo de lucro pequeñita que hemos creado, es dar talleres en centros escolares. Dar talleres en centros escolares donde los comportamientos de bullying, sexting, acoso escolar se vayan reconduciendo, y además el tema de la violencia de género en los pequeños. O sea, hay muchos actos de parejas jóvenes donde se está viendo como un comportamiento normal y están subiendo esos índices de parejas maltratadas. ¿Cómo conseguimos eso? Pues conseguimos atrayendo a esos chicos con una actividad deportiva, ya sea un deporte de contacto, un arte marcial, el aeróbic, gimnasia, fútbol, cualquier tipo de deporte que haga que ese chico canalice esa energía y luego nos sentamos a hablar. Hemos detectado que no es lo mismo sentarse a dar una terapia psicológica con un chico cuando viene y se sienta ahí y empezamos a hablar con él, si lo hacemos luego después de haber realizado esa actividad deportiva. Entonces, todos estos temas que vamos empezando como juego, actividades deportivas y demás, nos están haciendo ver que vamos en una línea buena, donde todo lo que es la violencia se canalice desde una visión multidisciplinar con equipos, abogados, psicólogos, criminólogos, que son los nuevos actores que estamos entrando. Concretamente en Andalucía se creó este nuevo grado en las 9 universidades. Estamos teniendo 400 criminólogos en la calle que aún todavía no tienen ese desempeño profesional, pero sí creo que pueden aportar mucho a todos estos temas de la violencia. La lucha es difícil, y más cuando en la mayoría de los casos la mujer depende económicamente del hombre. La violencia se produce, la herramienta que le da la ley y el protocolo es acudir a la autoridad, pero cuando se enfrenta con esa autoridad y ese agresor, entonces ¿quién va a seguir siendo el soporte de la casa? En muchos casos se retira la querella, se retira la denuncia, se vuelve toda oposición anterior, no soñando con que va a mejorar, sino hasta que llegue un nivel de independencia económica de esa mujer que le permita sobrevivir y subsistir a ese agresor, que es la fuente de ingreso de esa familia. ¿Cómo poner en una balanza las dos cosas cuando generalmente la mujer tiene el miedo de la agresión, pero también tiene la dependencia del esposo? Mira, yo esta visión que tengo ahora mismo ya como titulado universitario, yo soy policía. O sea, yo mi desempeño profesional de 20 años en la policía me ha hecho tener muchas experiencias, ¿no? He trabajado en un grupo multidisciplinar con psicólogos, abogados y expertos en protección como yo, donde nos reuníamos el equipo y decidíamos qué forma de abordar una situación, porque como bien ha dicho usted, si esta persona la abocamos a poner una denuncia sin saber que luego va a tener esa pérdida económica, sin saber que luego va a tener esas consecuencias de órdenes, alejamiento y demás, estamos en un problema. Es como si tengo que entrar en un quirófano y me tengo que operar de una cosa muy grave donde está vida o muerte, pero no me dicen qué tipo de rehabilitación tengo que hacer luego, no entro con predisposición a. Entonces, yo me he visto deteniendo a un maltratador en una intervención en una casa, donde luego la mujer me ha denunciado a mí por el tema de haber reducido a su marido. O sea, las situaciones son muy complejas. Hay un tema de la dependencia que tiene esta mujer hacia el marido, esos años que lleva con ella, como si tenemos dependencia del alcohol o del tabaco. Entonces, yo creo que la solución no es fácil, por supuesto que no es fácil, pero creo yo que a grandes logros que se consigan, con grandes proyectos, mayor satisfacción tendremos. A más difícil sea el camino, mayor satisfacción habrá. Okay. En definitiva es aportar
una visión multidisciplinar a todo el proyecto en unión de todos los actores. Usted tiene una conferencia dentro de poco tiempo, el 21. ¿Nos puede decir cuál es, dónde será? Bien, la conferencia va a ser, la organiza Escenario Security Group, se realizará en la Universidad Católica de Santo Domingo el día 21 a las 6 de la tarde. En esa conferencia he tenido el atrevimiento, y digo atrevimiento porque son datos muy sensibles, son cosas que cuesta trabajo trabajar con ellas, porque no todo el mundo quiere entrar en el fondo del asunto por la situación, y yo he analizado la situación que tiene concretamente violencia de género, lo que es, por ejemplo, España, Portugal, Colombia, República Dominicana, donde esos datos me han sorprendido bastante. Luego he hecho un análisis de la legislación que hay, tanto a ámbito nacional como internacional, ya sea de la América Latina y de Europa, convenio Belén do Pará, convenios internacionales de Naciones Unidas, convenios que se están realizando en muchos actores implicados, finalizando con lo que son los protocolos de actuación policial y la legislación que hay en España, los protocolos que hay en España. En definitiva, hay mucho trabajo realizado, pero creo que hay una cosa que no se está haciendo y creo que no se está trabajando con la víctima como se debiera. Universidad Católica de Santo Domingo, día 21 a las 6 de la tarde. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Señores, vamos a una pausa y enseguida volvemos.